Hola, buenas tardes. Excelente. Hola, buenas tardes. Y yo soy Luciano. El tema de hoy es chamanismo. Chamanismo, así es. ¿Qué es el chamanismo? Bueno, el chamanismo actualmente está considerado como una corriente espiritual en el cual una entidad, una persona, tiene contacto con los seres sobrenaturales y ayuda a poder eh, tratar las enfermedades de las personas, vistas desde una filosofía de que la enfermedad no es física, sino es creada por una lucha entre los entes de otros planos con la persona que está teniendo esta cuestión. O sea, básicamente el chamanismo es los curanderos mentales. Sí, de hecho ahí tendríamos que irnos a la parte histórica de dónde surge el chamanismo. El chamanismo como tal solamente está reconocido históricamente o fundamentalmente o etimológicamente a culturas de Asia, sobre todo del norte de Asia, toda la parte de Siberia, toda esta parte, y hablan de una persona o que es una persona con sabiduría y que puede tener una connotación de manejo de las energías o que tiene ese contacto con las entidades primigenias que generan un problema en la salud de las personas. Bueno, pero aquí estás entonces hablando que llevan años de preparación. Sí, es que es un poquito complejo. Es un poquito complejo porque la primera vez que se describe la palabra shaman se describe por un clero, un monje ortodoxo ruso que es exiliado a Siberia y lo describe él con una formación de un monje, de un clérigo, lo describe como charlatanería. Okay. Lo describe como esta parte de la magia, de la brujería y demás. Entonces, ahí el asunto es cómo después en trabajos antropológicos que hacen en Francia, en Inglaterra, el término deriva al manejo de los conocimientos de la medicina tradicional. Vamos a hablar, el chamán, el término chamán ahorita se ocupa para muchas de las culturas o muchas de las ideologías de curación que se tienen a lo largo de todo el mundo, pero la palabra como tal, su origen es en Siberia. Bueno, por eso mismo que los humanos tendemos a asociar, resignificar hoy en día curandero es igual a shaman. Actualmente sí, hay que irnos a la parte histórica de cómo funciona, cómo funge esto. Antes no había, aquí, por ejemplo, en las culturas mesoamericanas no existía un chamán como tal. No, pero existían los curanderos. Era un curandero, era una persona que tenía, incluso había varias etapas. Tenías la parte bueno, la parte de formación, que es quién, vamos a responder la parte de quién puede ser un chamán o quién puede ser un curandero. No puede ser cualquier persona. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Pues primero, años de práctica y de manejo de toda la parte. Primero, empiezan como aprendices. Y normalmente un aprendiz es un joven que está a cargo de un curandero o de un médico, ahora llamado médico brujo, ahora llamado chamán. ¿Y este aprendiz podía ser cualquiera? No, de hecho, el linaje de un curandero es precisamente el linaje consanguíneo. Okay. O que la persona haya tenido un contacto extremo con las entidades sobrenaturales, esto es, una experiencia cercana a la muerte. O sea, un rayo. Un rayo, una no sé, enfermedad repentina, una caída, un accidente. Y de ahí también puede ser un acercamiento a cuestiones con problemas de otro tipo, que puede ser revelaciones a través de sueños, a través de apariciones o manifestaciones de seres sobrenaturales con el... Entonces, al final de aquí estamos hablando exactamente de lo mismo de los antiguos curanderos que en África se les llaman médicos brujos, que tienen el dominio y el conocimiento de las plantas, los mundos intermedios y la negociación entre la armonía del humano con estos mundos. Así es. Y sabes que me llama la atención que no solamente nacer con el don es suficiente, hay que prepararse para poder hacerlo bien. Sí, de hecho son hasta 5 etapas se reconocen. La primera es el aprendiz, después viene el ser curandero, especializarse en alguna área de la medicina
los herbolarios. Es la segunda etapa, el natural de plantas y animales y su beneficio hacia el ser humano. Bueno, a ver, entonces, el otro día me comentaba Naema que ahorita está de moda hacer sanaciones chamánicas de consumir psicotrópicos, hongos, Sapito, sapito, La ayahuasca, el peyote, hongos. todas estas cuestiones, u hongos. Pero fíjate que el concepto original del chamanismo proviene de culturas precisamente que por sus características están arraigadas a una cultura cazadora-recolectora. y eso significa que Eso significa que actualmente no estamos hablando de un chamanismo, sino un neo-chamanismo, Ok. donde surge a partir de los movimientos de la década de los 60, los hippies, y todo este movimiento New Age a partir de los 80, donde el mundo occidental quiere retomar las tradiciones de las culturas antiguas a lo largo de todo el mundo. Perdón que te interrumpa, pero le puedes agregar en esta necesidad constante que tiene el ser humano de creer en algo que es eficiente. Porque Sí. finalmente en los 60 empiezan las grandes crisis de las grandes religiones. De hecho, ahí tenemos que entender el que la persona que se dice curandero, que se dice chamán, que se dice medium, que se dice todo esto, no puede serlo si no está dentro de una cosmovisión de las tradiciones que quiere impartir. Por eso el importar técnicas de otros lugares y quererlos hacerlos funcionar en el occidente es muy difícil, porque no estamos en esa cosmovisión. o sea, está incompleto. Es incompleto y entonces ha surgido ahí movimientos donde ahora hacen ceremonias en todo el mundo. De hecho hay una iglesia, es una iglesia que es la iglesia de la ayahuasca, surge en Brasil, pero no con las tradiciones de las culturas o de los pueblos nómadas que viven y habitan en el interior del Amazonas, sino que lo externalizan, vamos a decir, como se dice, tropicalizan el concepto, lo exportan. La sociedad ahora, actualmente, nosotros vivimos completamente desconectados de la naturaleza. Así es. Bueno, a ver, yo estaba escuchando y pensando, no sé si te acuerdas, Meme, cuando platicamos de que hoy en día por $5 te mandan chamán en internet. Sí. Así es. Y entonces te dicen, no, es que el secreto de la técnica es que les des peyote. Y estoy diciéndolo mal intencionalmente. Entonces yo voy y consigo el peyote y hago un grupo de gente, lo siento, les empiezo a decir, vamos a meditar y el espíritu, y empiezo a hacer una mezcolanza entre el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, el budismo, El sectismo. la nueva tendencia de viva la madre tierra y retomamos la escuela celta. Y todo lo que nos encontramos en el Y medio. lo demás, dale. Así Y es. entonces te doy a ti el peyote, con el riesgo inherente de matarte en el proceso. O de destruir tu el energía. hongo o la hierba o lo que sea. Sí, efectivamente. Y eso viene en la tercera etapa del convertirte en un curandero o un médico brujo, que es ya el manejo no nada más de una especialidad, sino el empezar a entender la cuestión emocional de las personas. Pero bueno, una de las reglas que yo tengo entendidas en este nuevo shamanismo es la capacidad de sugestión y de manipulación que se sobre el otro. Naima, ¿te acuerdas que me estaban platicando de un par de casos así? Que en las fiestas se hacen tocadas, raves, y de ahí empiezan a hacer sus actos mágicos. Así es. Sí, y esa a ver, es que volvemos a lo que es la base de esto del chamanismo. Después de tener esta formación de médico, ya viene la parte del chamán como tal. El chamán como tal es el que puede entrar en éxtasis, ya sea por meditación o por consumo de psicotrópicos. Entonces no todos, como ahora se acostumbra, que todos entran y consumen, debería ser únicamente el chamán y a través del chamán recibir los mensajes. O Exactamente, recibir las porque el visualizaciones. chamán lo que va a hacer es ponerse en contacto con los seres del otro mundo, Sutiles. o los seres sutiles, o los seres del inframundo o supramundo, dependiendo con quién quieran contactar, o la enfermedad que padezca la persona, y va a interpretar lo que las entidades le mencionan. Entonces no es una experiencia individual, Es el canal que le es el comparte a los canal, demás. exactamente. Y viene la quinta etapa del chamán, que es la más poderosa, el nahual o nahualismo, que es donde ya la entidad el chamán se transforma en la entidad con la que está interactuando.
Qué excelente que platiques eso, porque hay como una versión o una visión de que los nahuales son malignos No, no o por que, fuerza. canalizan energía dañina, destructiva. A ver, platícanos ahí, porque A ver. me gusta esta Pero, visión que estás teniendo. a Sí. ver, ahí creo que tendríamos que empezar a entender, para esto ya pasaron 20, 30 años físicos de una persona. Sí. O sea, Son tú no personas de llegas 60, a 70 años. curandero. Sí, los curanderos como tal no pueden ser hombres jóvenes porque les falta la experiencia, el conocimiento y la disciplina. Así es. Si a mí ahorita llegara una persona y me dice, es que yo soy chamán y es una persona de menos de 60 años, no le creo. ¿Por qué? Porque Formal precisamente, o... mira, el entender que un joven de 8, 10, 12 años, entender la parte de la curación a través de hierbas y animales, no le lleva 3 años. No es una carrera, no. Es una carrera que primero tiene que tener la vocación, el espíritu y entender poco a poco. Eso le va a llevar por lo menos de 5 a 10 años de su vida. Simplemente no sé si tú en tu casa nueva de repente tienes colección de hierbitas, todas las tenemos. Sí. ¿Cuál sirve para el estómago? La manzanilla. El anís. El anís. El cardamomo. La canela a veces. Exacto, dependiendo de si tienes el estómago frío o caliente. Y estoy hablando ahorita de solo 4 hierbas. ¿Sí? Y en el monte, la selva, en el bosque, no solo son 4. Y tiene sus contraindicaciones y tienes que saber en qué momento aplicar, en qué momento no, en qué momento hacer una cataplasma, en qué momento hacer otras cuestiones. O sea, un chamán tiene que pasar por la herbolaria, tiene que pasar por el contacto con los seres sutiles, tiene que pasar por qué otro aprendizaje, perdón. Es que además tiene que conocer la estructura de la mente humana, porque son los prototipos del psicólogo o arquetipo del psicólogo, porque ellos además tienen que entender la relación y la función del problema que tiene la persona a nivel mental para poder entrar en este... un chamán o un curandero de estos niveles, lo que primero te va a decir es que en tu vida o en tu persona hay una guerra que se está librando entre estas entidades y tu propio ser. Y yo tengo que mediar en esa guerra. Si no me recuerdo alguna vez, ¿te acuerdas que estábamos leyendo La Rama Dorada de Fraser? Sí. Hablaba de esta parte de los principios simpatéticos, sí, de imitación y de correspondencia. Entonces, son muchos años para entender que la manzanilla sí te ayuda con el estómago. Sí. Y luego darte cuenta que si la manzanilla la colocas en tés concentrados, te permite despintarte y decolorar el cabello. Entonces un chamán no solo sabe by the book, o sea, sí, by the book, la regla, sino que además la interpreta, la conoce, la entiende a profundidad. ¿Por qué pasa? Okay. Toda escuela de curanderos o sanadores o chamánica, como le quieras llamar. Yo te diría que en realidad estamos hablando de chamanes y chamanes. Y los que son, así es. Y esto se ha dado, se mete la parte, esta toda herbolaria, toda esta cuestión antigua de la medicina que se quiere traer a un mundo occidentalizado. Ahí se pierde mucho, ¿no? Sí, aparte de que pierdes, porque volvemos a lo mismo, si no tienes la cosmovisión de por dónde surge, no entiendes por qué una cultura era adoradora de varios dioses o varias entidades en el monte, en el bosque, en la selva, y tú quieres aplicarlo en una ciudad donde ni siquiera tienes árboles. Y no tienes los nexos con las entidades de los mundos sutiles, como dices tú. Que yo te... seres intermedios nos han contado mucho en los cuentos y en las películas, ¿no? Hadas, troles, gnomos. Al final de cuentas es una cosmovisión que ahorita está muy tergiversada porque la han querido meter. De repente encuentras en el cine, en las series, en la televisión, en el internet, en todas estas vías de comunicación, una mezcolanza de culturas, ideologías, cosmovisiones y que pierden todo el sentido. Pero finalmente el resultado directo de la experiencia humana. O sea, primero tenemos que empezar, nosotros no estamos descalificando, más bien poniendo orden en muchas cosas. Un problema son las religiones monoteístas que satanizan todo lo que no sea lo que ellos dicen. Así es. Y a partir de eso pues pasas a ser subterráneo oculto y se mantienen muchas veces las tradiciones que son de manera oral. Acuérdate que una de las iglesias se dedicó a catequizar por sangre y fuego.
Sí. Literal, los quemaban vivos. Así es. ¿Cómo no vas a pedir que la gente vaya dejando de lado el conocimiento? Pero, te sometas a otra visión. Así es. Y es bastante interesante esta parte, porque si nos vamos ya a la parte de los estudios, han intentado interpretar las religiones paleolíticas, o más bien las concepciones paleolíticas, a través de la evidencia. Yo actualmente, y yo creo que ustedes no sé si conozcan a alguien, y si lo conocen me lo presentan, alguien que hable cromañón, no, o que hable las primeras lenguas. O sea, es muy complicado. Entonces, aquí nos vamos a meter en otro tema, posiblemente que lo podremos desarrollar más complejamente en otro programa, donde cómo surgen estos mitos y estas leyendas y que tienen que ver con el manejo mortal. Vamos a tratar como de empezar a completar. Básicamente lo que estamos haciendo es comparar lo que es un chamán completo contra un chamán New Age. Así es. Que básicamente creo que New Age lo que le falta son bases. Estudio. No, el acto de respeto, digo, si yo me quiero vender como chamán, pues me tengo que aprender la herbolaria completa, los mundos intermedios completitos, las reglas del juego. La cosmovisión que quieres aplicar. Bajo qué marco teórico vamos a trabajarlo, comprender los mecanismos arquetípicos de la mente humana. Y eso no lo voy a lograr en menos de toda mi vida. Así es. Son años de estudio, y fíjate que mucho de lo que es la cuestión del manejo de las magias, de los brujos y demás, es prueba del ensayo y del error. Antes se podía hacer, tenías un enfermo, pues pruébale con esta, pruébale con la otra, no funciona, pues a empezar a buscar alternativas. Entonces, y eso implicaba tiempo. Podríamos invitar a los neochamanes a acercarse a la literatura y completar su educación. No, es que es bastante más serio. O sea, para empezar, quitarte el ego, ¿no? O sea, yo soy chamán porque pagué $5 en internet. O soy chamán porque compré todos los libros de Shambhala, me escoge quién. Sí, yo soy chamán porque leí a Carlos Castaneda en su libro Don Juan. No se hacen comerciales, ¿eh? Sí, no, pero por ejemplo, donde la Biblia te habla de las 3 fases del chamán según esta escuela, ¿no? Okay. Que era el acechar, el ensoñar y el operar. Y te hablaba del consumo de hongos, y ahí es donde María Sabina tiene una proyección mundial interesante. Ahorita está de moda la ayahuasca, el peyote. Me decían del sapo, sigo sin saber qué es. Si me ilustran sería muy agradable. Es un pobre sapo al que estresan y genera una sustancia toxina en su piel, toxinas en su piel, y eso lo consumen los humanos y son sustancias psicotrópicas. Sí, pero con el alto riesgo de que tu organismo no esté por supuesto, de recibir esto, ¿no? Por supuesto. Y luego que tengas un alucine neurobiológico nada más. Y no es cierto que ella tenga un contacto con... Yo comentaba el otro día con el ente, interesante nombre, ente, que bueno, para irte a cazar venado te toma de 25 a 30 años que te dé permiso el pueblo. No, bueno, ahora es un tour, o sea, son vacaciones. Vámonos a cazar venado. Sabes que a partir del movimiento del New Age, de hecho a partir del movimiento de los 60 del hippie, ¿qué hicieron en toda la parte del norte de la República? Tours para ir a conseguir a buscar peyote y a llevar a miles de personas a que consuman peyote, sin una finalidad ni siquiera médica o ni siquiera de tener contacto con las entidades. No, la experiencia por la pura experiencia. Así es. Bueno, aclaremos, cazar venado significa consumir peyote. Sí, bueno, sí. Pero habríamos que haber empezado por qué quiere decir, por cierto. ¿no? Entonces yo creo que más bien habría que entender que efectivamente hoy en día puede haber grandes curanderos en las comunidades rurales lejanas de los núcleos urbanos, que todavía respetan más o menos una cosmovisión integrada, ¿no? Porque están en esa cosmovisión. Y tenemos en el sureste, en el centro y en el norte de la República, para dar ejemplos locales, que esas personas son curanderos y tienen sus procesos y tienen sus formas de trabajar. Y su forma de trabajar es, primero, una entrevista con la persona. Le piden ciertos elementos y trabajan, pero no trabaja la persona, trabaja él con los elementos que le pidió, teniendo a la persona como, ahora sí que es como el médico y el paciente. Sí. O sea, el médico, a ver, yo te lo pongo, en este ejemplo yo lo trasplanto. Tú vas a una consulta con el médico te analiza, te revisa, te hace tus estudios y te dice, lo que tú tienes es esto, la cura es esta. Uh-huh. No el paciente dice, ahora soy médico porque ya lo hice. O sea, no es, es exactamente lo mismo.
No, o sea, habría que separar que hoy en día además los médicos cuentan con apoyos estadísticos, cuando un curandero no lo tiene. No llevas el conteo estadístico es que tengo tantos pacientes que les pasa, o sea, es la sabiduría y la experiencia viva. Así es. Y es algo bien interesante porque, a final de cuentas, lo que nosotros queremos llegar es, volvemos a lo mismo, no es que estemos descalificando, simplemente a la gente que acude a estas personas, pues que tomen la conciencia de que si realmente son o no son. O lo que te están vendiendo realmente funciona. ¿Y sabes qué es lo interesante? El acto de fe que les depositas, ¿no? Así es. Porque hay mucha gente que invierte mucho recurso, no nada más económico, sino mucho recurso emocional, espiritual, Tiempo. Sí, tiempo y además recurso económico para acudir a estas personas. ¿Buscando qué? Buscando que se les solucione una situación que ellos necesitan resolver. Desde el punto de vista, una dolencia física, una dolencia emocional o una dolencia que puede considerarse una dolencia espiritual. Entonces, los chamanes son reales. Sí, algunos. En algunos, en sus contextos, sí existen. Sí, en sus contextos de cosmovisión y de realidad local. Sí existen. O sea, lo importante sería reconocer que el neochamanismo realmente no tiene la solidez suficiente como para sustituir ninguna técnica. Pues es una moda. Sí, son modas, ahorita está de moda regresar a lo natural en una ciudad que no es natural, entonces hay que ser congruentes con esta parte, con estas formas de pensar. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, ¿no hay más lo que quieras agregar? Nada, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Adelante. Pues bueno, es lo mismo, les habíamos comentado la vez pasada, hay que investigar, hay que tener ese gusanito de la duda y no irnos con lo que se está encontrando en todos los medios, hay que ir más allá. Bueno, yo soy Liliana, quisiera aprovechar para invitarlos a que nos acompañen, seguiremos desmenuzando poco a poco este tema que nos va llevando a reconocer los misterios y procesos de la magia en el mundo del hombre. Buenas tardes, quédense con Order. Muchas gracias, buenas tardes. Bye.